Los problemas que tenemos en la actualidad en el contexto de la pandemia del coronavirus es sin duda el descrédito que se tiene frente a la ciencia en la actualidad, que se asocia en cierto modo a la ciencia moderna. Eh, Muchas personas reivindican su derecho a reunirse en sus iglesias y porque confían más en la palabra sagrada que en la ciencia, pero además muchos políticos y gobiernos han mostrado su descrédito y su incoherencia respecto de la misma ciencia y han tenido políticas erráticas con referencia al manejo de la pandemia. Pero también, como si eso no fuera suficiente, la misma ciencia y los mismos científicos han tenido diferentes posiciones y diferentes eh, recomendaciones respecto de los tratamientos de los casos del coronavirus y cómo se llama, y también respecto del tema vinculado a la vacuna, aunque el tema de la vacuna es menos controversial que el tema o la cuestión vinculada al tratamiento de los síntomas y a la forma de enfrentar, digamos, la infección, las políticas públicas que deben tomarse en cuenta y un conjunto de cosas que los científicos han tratado de averiguar, pero no han tenido un acuerdo claro y una mirada uniforme. Ha habido mensajes contradictorios y mensajes confusos, como por ejemplo el uso de las mascarillas, los guantes. Primero se dijo que no, después se dijo que las mascarillas sí, y eso trajo consigo un conjunto de reacciones confusas, especialmente entre la gente joven, que resultaron en expresiones como la de muchas influencers que comenzaron a difundir la idea de que cada uno tenía que cuidarse y si uno tiene derecho a arriesgar su vida y contagiarse y a reunirse con sus amigos, nadie se lo puede quitar. Entonces, todo eso tiene que ver no solamente con ataques a la ciencia, que vienen de los gobiernos y de ciertos grupos de creyentes, y por otro lado, la confusión que los mismos datos científicos han generado respecto del tratamiento y las formas de prevenir el contagio en ese contexto de pandemia. Ese ataque a la ciencia moderna no es reciente, no es nuevo, sino que tiene dos fuentes diferentes, pero que hunden sus raíces en la filosofía. La primera fuente hunde sus raíces en la filosofía moral y la segunda lo hace en la filosofía de la ciencia o la filosofía del conocimiento. Vayamos primero por el camino de la filosofía moral. En el siglo XVIII ya se había desacreditado por completo la idea de un orden universal del mundo que le daba un fundamento a nuestras orientaciones morales, que era el orden vinculado a la cristiandad, que a su vez era heredero del orden del cosmos, de la visión del cosmos, el orden metafísico que habíamos heredado
de Platón y de Aristóteles. Ya en el siglo XVIII comienzan a aparecer dos respuestas fundamentales a esa crisis del orden global, del orden metafísico, al que también, por supuesto, ayudó a esa crisis la gesta de Lutero, la Reforma Protestante y un conjunto de fenómenos adicionales. Pero en el siglo XVIII se generan dos respuestas. La primera es la respuesta de David Hume y la segunda es la respuesta de Kant. El debate entre Hume y Kant, que en realidad nunca se dio, pero porque Hume no leyó a Kant, pero Kant sí leyó a Hume, es si es la razón la que permite orientarnos ahora en términos morales o es otra facultad. Ya Hume, en su tratado sobre la naturaleza humana, embiste contra la razón y señala que son los sentimientos y no la razón las que nos orientan moralmente. Pero también en su ensayo sobre el conocimiento humano desacredita la ciencia en nombre de la costumbre, basándose en la herencia que él había adquirido en su lectura del escepticismo pirrónico. Pero en resumidas cuentas, lo que hace Hume es decir que la ciencia no se basa en la razón, sino en la costumbre, y que la moral tampoco se basa en la razón, sino también en la costumbre. Puesto que los sentimientos morales son aquellos que nos orientan, esos sentimientos morales están atados al contexto en el cual nos encontramos. Claro que Hume, como un hombre de su época, una persona del siglo XVIII, pensaba que el contexto general en el que nos encontrábamos era el contexto mundial de la modernidad. Pero él ancla los fundamentos de la moral en una teoría de los sentimientos morales que después va a ser compartida también por otros filósofos de su entorno, inclusive el famoso Adam Smith. En cambio, Kant sostuvo que era la razón la que podía servir como orientadora para nuestros criterios morales, para nuestros principios y para nuestras acciones morales, y que la razón no era una razón dedicada al conocimiento, sino que era una razón que tenía un uso también no solo teórico, sino también práctico, y que ese uso práctico de la razón podía darnos razones para actuar. Podían orientarnos sobre la base de principios y además sobre la base del juicio para aplicar esos principios que serían más o menos universales. El desarrollo posterior en ese ámbito moral y ese ámbito también respecto de la justicia fue favorable más a Hume que a Kant. Y de hecho, muchos de los intelectuales posteriores, especialmente durante el siglo XX y en la actualidad, encuentran en las pretensiones de Kant una especie de invasión imperialista sobre la diversidad de culturas. Ni Hume ni Kant tenían en su mente la idea de que la diversidad cultural tuviese un valor significativo tanto para la moral como para la justicia, y tampoco sus antecesores como Platón y Aristóteles. Pero sin embargo, la sensibilidad cultural del siglo XX, atravesada por una ilustración antropológica, trató de hacer valer la posición de las culturas
sobre la razón, y entonces eso condujo a fortalecer la posición de que la moral se basaba en las tradiciones culturales más que en el uso práctico de la razón, que podría llevar adelante un debate más allá de los contextos culturales. El problema de esa situación es que en un mundo globalizado como el que tenemos en la actualidad, eh, apelar a tradiciones culturales y apelar a los parámetros morales de cada cultura se vuelve problemático, y en un contexto de pandemia global como el que estamos viviendo, se vuelve no solamente problemático, sino también de vida o muerte. Bien, por el otro lado, tenemos un debate que viene de la teoría del conocimiento y de la epistemología, que es el ataque que ya desde Popper se había levantado en contra del positivismo del siglo XIX. El positivismo del siglo XIX sostenía que la ciencia moderna era la clave que nos permitía entender la realidad en su conjunto. Popper comienza a criticar el positivismo a través de su teoría falsacionista de la ciencia, pero Thomas Kuhn fue el que da un paso decisivo en contra del positivismo, acuñando la idea de paradigmas científicos y señalando que el paso de un paradigma científico a otro paradigma científico, una concepción de la ciencia a otra concepción de la ciencia, no está basado en razones y argumentos, sino está basados en saltos arbitrarios. Es esa arbitrariedad que hace que pasemos del paradigma tolemaico al paradigma eh, constituido por Galileo, por ejemplo, hace que la ciencia termine presentando un rasgo importante, que es el rasgo de la irracionalidad. Después, Feyerabend y Lakatos terminaron siguiendo las consecuencias de esa forma de pensar y terminaron decretando lo que podríamos llamar un anarquismo epistemológico. Es decir, que lo que llamamos ciencia, lo que llamamos ciencia moderna, o que llamamos conocimiento científico, no tiene más valor que cualquier otro tipo de conocimiento. Cualquier otro tipo de conocimiento, de cualquier otro tipo de tradición, inclusive religiosa o cosas por el estilo, tiene el mismo estatus, el mismo valor que el conocimiento científico. Claro, eso tiene un aspecto positivo en términos políticos, de que le quita el poder político, de manos de el conocimiento científico y de los científicos, y los da a la población, lo da a la sociedad en general. Pero tiene un aspecto negativo, que las consecuencias de ello no conducen a una forma de democracia donde donde puedan articularse argumentos, sino que terminan conduciéndonos a una situación de anarquía, donde los argumentos son lo último que vale. Lo primero que vale es el valor, el peso
que tienen las diferentes tradiciones científicas y culturales. Entonces, ahí aparece entonces que la religión tiene su propio conocimiento y las comunidades de América Latina, eh, originarias de América Latina, también tienen su propio conocimiento y cosas que terminan desacreditando por completo a la ciencia moderna. El problema es que en un mundo como el que estamos, el mundo actual, las personas no viven solo en su propia comunidad, sino que participan también de otros espacios donde se confluyen con personas de otra forma de pensar. Pero además, el otro fenómeno que aparece es que la pandemia que estamos viviendo hoy en día afecta no solamente a las personas en la ciudad, sino a las personas en las comunidades amazónicas, en el campo y en otras zonas, en las zonas rurales, no solamente en las zonas urbanas. Y es por eso que necesitamos una articulación de conocimientos para tomar primero medidas de prevención, de tratamiento y de evitación del incremento de la expansión del virus, como también una cierta confianza respecto de los avances científicos y la posible obtención de una vacuna. Es en este contexto de descrédito de la modernidad, tanto en términos morales como en términos científicos, que el avance del coronavirus ha tenido un mayor peso, una mayor fuerza y es necesario entonces eh, recolocar la ciencia en su lugar. Recolocar la ciencia en su lugar. La ciencia moderna, si bien puede ser la expresión de una imposición cultural, también puede ser fruto del acuerdo y del debate y del diálogo razonado entre diferentes personas. Lo que pasa es que esas corrientes que vienen de Hume y que vienen por otro lado de Lakatos y de Feyerabend y pasando antes por Thomas Kuhn, desconfían justamente en ese punto central que es el debate público y la capacidad de intercambiar razones. ¿Y eso por qué? Porque en cierto modo están más del lado de Hume que de Kant. Si escuchásemos más las argumentaciones kantianas, podríamos tener un mundo en el cual el acuerdo podría ser más fácil y podríamos tener más herramientas para enfrentar no solamente esa pandemia, sino las próximas que seguramente vendrán. Si les ha gustado ese material, denle like. Si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos. Eh, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más información sobre esos temas. Conmigo será hasta otra oportunidad y gracias y buenos días.